Jesús, te damos tantas gracias por lo que has hablado hasta ahorita. Yo creo que todos hemos sido profundamente retados y al mismo tiempo increíblemente consolados. Retados al saber que debemos de esforzarnos, no debemos de ser apáticos ni negligentes, y consolados en el aspecto que es en la gracia, que tú provees tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, que tú eres el motor que realmente lleva esta dedicación que necesitamos tener a ti. Jesús, te pido por este tiempo que voy a compartir, te pido que todo lo que diga se note que es para tu gloria, se note que lo digo en amor. Entonces, Padre, cuida mi tono de voz, cuida mis expresiones para que no me escuche frustrado. Pero, Padre, ayúdame a comunicar de tal forma que pueda exponer un pecado infernal en la iglesia de hoy en día y comunicarlo de una forma amorosa. Solamente tú puedes hacer eso. Te pido que lo hagas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Estaba Eva en el jardín del Edén. Muchos piensan que Adán estaba ausente en ese momento, pero llega la serpiente a Eva y le dice que si come del fruto prohibido, que ella será tan sabia como Dios, discerniendo entre el bien y el mal. Entonces ella decide comer y pecar, cometer el primer pecado en la humanidad, y después de eso dice que le da de comer de ese fruto a Adán, que lo más probable es que estaba ahí presente, simplemente negligente, no protegió a su mujer, recibió esta fruta, comió, y los dos se dieron cuenta que estaban desnudos, los dos se dieron cuenta de su vergüenza, y llega Dios y se esconden porque ellos saben, hemos ofendido al Dios vivo. ¿Quién fue el que pecó primero? Eva. Llega Dios y dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué significa esto? Puede ser que el error primordial haya sido de la mujer, pero Dios siempre pone al hombre como responsable y no habla primordialmente o principalmente con Eva, Él va con Adán. ¿Qué significa eso? Se pueden trazar la gran mayoría de problemas en nuestra sociedad en general y en el tema que me toca hoy, en la iglesia en particular, a negligencias de los hombres. Y yo creo que los hombres en general han hecho un trabajo atroz, vergonzoso, de amar y servir a la iglesia de Dios. Ahora, este lenguaje que estoy usando será el lenguaje que usaré todo el tiempo. Quiero tener cuidado porque reconozco que hay personas aquí que han sido fieles a Dios y han sido servidores a su iglesia. Entonces, esto no es para todos. Sin embargo, estadísticamente, la gran mayoría de hombres han hecho un trabajo horrendo en amar la novia de Jesucristo. Y si alguien tratara a mi esposa como muchos de ustedes tratan la iglesia, yo estaría furioso, yo estaría airado. Y es la pura gracia de Dios que estamos aquí presentes hoy y que no ha aniquilado a algunos de nosotros por la forma que tratamos a la iglesia. Una vez más, si no te queda el chaleco, por favor, pásalo por alto. Sé que hay personas aquí que no les queda el chaleco. Si te queda el chaleco, quiero que eso te confronte como debería confrontarte. La mayoría de las iglesias sufren terriblemente por negligencias de los hombres, y aquí está el problema. Pone al pastor en un lugar increíblemente incómodo, porque si habla de esto, lo ven como un abusivo, lo ven como un manipulador, lo ven como un dictador. Y si no habla de esto, lo ven como un líder débil, lo ven como una persona que no ha visto los hermosos talentos que yo tengo y no me ha pedido que haga nada. Y pone a los pastores en un lugar incómodo donde si hablas de la negligencia del hombre, todos te desprecian. Y si decides no hablar de la negligencia del hombre, todos te ven como un líder débil. ¿Y qué es lo que haces? Invitas a Jonathan Domingo a que venga a regañar a todos. ¿Verdad que qué? Pone a los pastores en un lugar muy incómodo y me siento totalmente cómodo hablando de esto porque yo no gano nada por decirles esto. Entonces eso no es manipulación, esto no es chantaje, esta es la realidad
y me da gusto poder decirlo, subirme a un avión el jueves, sabiendo que mi conciencia está limpia delante de Dios, que no estoy intentando sacar algo de ustedes de una manera carnal. Cristo ama a la iglesia. Abre tu Biblia, Efesios 5, versículo 1. La Biblia dice, Cristo ama a la iglesia. En la última parte de Efesios 5, en versículo 25, pero abre tu Biblia, versículo 1, dice que Cristo ama a la iglesia y dio su vida por ella. Mira capítulo 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que dice? Dice, imiten a Dios. Empieza con pues, que significa que nos está recordando lo que acaba de suceder, y es cuando dice que debemos de perdonarlos los unos a los otros, así como Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. Entonces pues debemos de imitar a Dios como hijos amados. ¿Y qué debemos de imitar de Dios? El hecho que Él nos amó, nota nos y no te. Dios nos amó, la iglesia, y se dio a sí mismo por ella. La vida de un cristiano es no solamente sacrificio hacia Dios, sino sacrificio hacia la iglesia. Dice en Primera de Juan que si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves si no puedes amar a tu hermano que sí ves? Y la tentación va a ser decir, sí, pero Yoshimi ya habló acerca de amar a nuestras mujeres y por eso yo no sirvo en la iglesia. Tengo que cuidar a mi mujer. Una vez más, hay personas aquí que yo sé que han hecho un trabajo excelente sirviendo a Dios y probablemente tu familia sería muy bien servida si tomas un poquito más de tiempo para separarte del ministerio, para pasar tiempo con tu familia. Este no es el caso de la mayoría. El caso de la mayoría es que han sido negligentes tanto con su familia como la iglesia y están intentando mejorar a su familia, ignorando a la familia de Dios, y eso simplemente no va a suceder. Cristo ama a la iglesia, dio su vida por ella, y ese es el concepto demoníaco que existe en individuos hoy en día. No necesito a la iglesia. Y existe este concepto, sé de dónde viene, pero está totalmente mal. Está este concepto que dice, yo soy la iglesia. ¿Por qué? Porque pastores dicen, ustedes son la iglesia. Ustedes sí son la iglesia como un conjunto. Tú como un individuo no eres la iglesia. Y hay esta mentalidad tan desviada, tan diabólica, que dice, yo puedo estar en mi casa, puedo aprender Marcos Witt, puedo poner unos cuantos versículos en Facebook y ya he cumplido como un cristiano. Si eso es cierto, ¿por qué la mitad del Nuevo Testamento está dedicado a instrucciones para pastores, diáconos, ancianos, servidores, miembros de la iglesia, disciplina de la iglesia, desarrollo de teología, desarrollo de doctrina, si tú estás bien en tu casa viendo el internet solo? Ahora, la mayoría de personas que llegan a la iglesia con la mentalidad distorsionada, que yo no los necesito. Vengo aquí nada más para cumplir, y lo ven como una ida al cine para un fan de películas. Ir a la iglesia es lo que hace un fan de Dios. Y muchas personas ni siquiera llegan a eso. Con trabajo los ves en la iglesia. Ve a Hebreos por favor 10:24. Muchos hombres, sus mujeres tienen que llorar, manipular, rogar para que ellos vayan a la iglesia, y llegan a la iglesia y se ponen esta imagen de papá y esposo cristiano, cuando la realidad es que ni siquiera quieren estar ahí. Esto es el caso con muchos hombres. Y tu tentación va a ser pelear conmigo, decir yo no soy así, pero lo mejor sería no pelear conmigo, pero reconocer que es probablemente cierto y arrepentirte de ello. ¿Por qué? Porque el ver a la iglesia de esta forma no es solamente un error, es rebelión y es pecado. Hebreos 10:24
Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Ahí está el mandato. No dejen de ir a congregarse con la iglesia. Hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. No, tú eres la iglesia y te congregas con la iglesia. Un cristiano aislado es un cristiano desobediente. Como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense y tanto más conforme ven que el día se está acercando. Personas verán esto y dirán, sí, yo me congrego. Tengo 2 amigos cristianos con los cuales me tomo un cafecito y pues, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Dios y esa es mi iglesia. No voy a pedir que levanten las manos, pero ¿cuántos de ustedes han dicho algo así o pensado algo así? Esta semana no fui a la iglesia, este mes no fui a la iglesia, pero oré en la casa, me reuní con unos cristianos y ya, pues, a fin de cuentas, somos la iglesia, ¿no? Y este versículo donde 2 o 3 están reunidos en su nombre no tiene nada que ver con la iglesia y tiene todo que ver con una acusación. Lo que está diciendo es que si no tienes mínimo 2 o 3 testigos, no vale la pena acusar a una persona. Pero donde están 2 o 3 testigos, Dios respalda esa acusación porque es obvio. Entonces, si tú como individuo no eres la iglesia y si reunirte con 2 personas no son la iglesia, entonces obviamente lo más importante que debemos definir es qué es la iglesia. Una vez más, ya dije, una iglesia no es un edificio, sin embargo, una iglesia sí es la congregación de los hermanos. De hecho, iglesia viene del griego eclesia, que no era un término religioso, era un término legal. En las diferentes provincias del Imperio Romano existían eclesías romanas. ¿Y qué era esto? Eran personas que venían de Roma, que eran mandados por el gobierno romano a vivir en cierta cultura y representar la cultura romana. Entonces, ¿querías saber cómo habla un romano? Ibas a la eclesía de romanos y veías, estas son las costumbres de los romanos, estas son las religiones de los romanos, estas son las conversaciones que tienen los romanos. La eclesía no se podía mezclar con lo que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Porque perdía esa identidad como separados para representar una cultura ajena a la cual están viviendo. Y Pablo dice, así somos nosotros. Somos un grupo que Dios nos ha puesto en un lugar para convivir juntos. Y cuando no cristianos nos ven, dicen, así es el reino de Dios, así es el reino de los cielos, así es como deben de interactuar hijos de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo estás interactuando con cristianos? ¿Te pesa cuando no vas a la iglesia? ¿Te pesa cuando no ves hermanos cristianos? ¿O te gozas que esta semana tu esposa no te tuvo que convencer? ¿O te gozas que esta semana vas a poder descansar un poquito? ¿Sí ven la actitud que tan fácilmente entra? Esta es la iglesia. Hemos sido llamados a ser un conjunto que representamos el reino de Dios. Reitero, esto debe de producir que sacrifiquemos ciertas cosas. Esto va a requerir sacrificio de tiempo, esfuerzo, dinero, ánimo, hobbies. Y quiero presentarte 4 preguntas. Hablando del sacrificio hacia la iglesia. La primera pregunta, si quieres anotarla, es: ¿de qué forma estás amando sacrificialmente a la iglesia como un conjunto? Ve por favor conmigo a Hechos 2:41 al 47. Hechos 2:41. ¿De qué forma estás amando sacrificialmente a la iglesia en general? Es decir, Horizonte Querétaro. Es decir, la iglesia donde Dios te ha puesto a ti específicamente. Es decir, la iglesia en general. Es decir, otros cristianos. Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se funda la primera iglesia. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
Estudiaban teología, estudiaban doctrina. ¿Por qué? Reconocían, si somos una iglesia y nos vamos a exhortar mutuamente y nos vamos a animar mutuamente, más me vale conocer las escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste las escrituras no solamente para decir eso es para mí, sino para decir necesito ayudar a otras personas? Más me vale entender eso, más me vale asimilar esto. Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Esta palabra comunión es koinonía, que es mucho más que estar unidos. Tiene este conjunto de común unión, de comunión, de tener este vínculo en común, que han depositado su fe y confianza en Jesucristo. En el partimiento de pan, esto es, iban a sus casas y comían juntos, y en las oraciones. ¿Cuánto oras tú por otros cristianos? Y cuando ves las cartas de Pablo, vemos que Pablo en cada oración hacía mención de las otras iglesias, de las otras personas, de los demás cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que tu oración no fue saturada con peticiones egoístas de cómo tener una vida más fácil? ¿Y cuándo fue la última vez que tu oración estaba saturada con una petición desesperada que Dios se manifieste de una forma gloriosa a tus hermanos cristianos? ¿Siquiera piensas de esta forma? Te digo, nuestra cultura nos enseña que se trata de ti. ¿Y por qué orar por los demás si se trata de ti? Dice en 1 Juan que todo el mundo está bajo el maligno. Eso significa que Satanás está dirigiendo el orden mundial para hacerte pensar que tú eres autosuficiente y que tú no necesitas a nadie. Se nota a quién amas por quién oras más. ¿Por quién oras más? Y sobrevino temor a toda persona. La iglesia primitiva era un lugar tan extremo que las personas veían y decían, entiendo lo que hacen, entiendo por qué lo hacen, no quiero entrar. Me da miedo entrar a esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ser parte del cuerpo de Dios implica un sacrificio total. ¿Qué pasaría si nuestras iglesias fueran así? Que una persona entraba y temblaba de miedo diciendo, si le doy mi vida a Cristo, tendré que despojarme de todo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, empiezan a haber milagros. Todos los que creían estaban juntos, aquí vemos la importancia de congregarnos y tenían en común todas las cosas. No estaban peleados por doctrinas secundarias innecesarias. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Escucha esto, deja que eso te rete como un hombre. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuánto amor tienes tú por la iglesia? Que si llegara al momento donde hay tal necesidad, ¿venderías tu casa y dieras el 100% de eso a la iglesia? Ni de loco, Jonathan. ¿Qué tan lejos nos hemos alejado de una mentalidad bíblica acerca de la iglesia? En la cual presentamos mil excusas por la cual no debemos de ser tan generosos. Cuando vemos aquí que cuando la necesidad surgía, la gente decía, va. No estoy diciendo que eso es algo que todos deben de hacer. Sí estoy diciendo que eso es algo que todos debemos de considerar la posibilidad de que Dios nos está llamando a hacer esto. Imagínate liquidar todas sus posesiones. Imagínate vender tu carro, vender tu casa. Eso es lo que era una propiedad. Esa era tu herencia, como dije en la mañana. Esa era tu identidad. Deshacerte de eso, presentarlo en la iglesia, es decir, úsalo para el reino de Dios, úsalo para la gloria de Dios. Te digo, nuestra cultura dice, eso es tonto. Yo te digo, esa mentalidad es la mentalidad de un cristiano genuino. Y lo repartían según la necesidad de cada uno. ¿Cuántos de ustedes leen eso y dicen, perfecto? Yo quiero ir a una iglesia así, quiero que me den dinero, quiero que todos vendan sus propiedades. Esa no es la mentalidad que tienen. Esto es, ¿qué tengo yo que te puede ser útil a ti? No, ¿qué tienes tú que me puede ser útil a mí? Nota esto. Y perseverando unánimes cada día en el templo, se siguen congregando, se siguen viendo, se siguen amando. Y partiendo el pan de casa en casa, grupos pequeños, grupos íntimos donde se pueden conocer. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es un organismo, requiere mucho, requiere tus dones, requiere tu tiempo, requiere tu esfuerzo. Eso es lo que significa ser miembro del cuerpo de Dios, que tienes una función, que tienes una parte en este organismo donde debes de operar. ¿Ves esto? ¿Y ves tu vida? ¿Y hay similitudes? ¿O es totalmente ajeno a este concepto? ¿O es totalmente en tu mente algo absurdo que siquiera te hable de esta forma acerca de estas cosas? Esa es la primera pregunta. ¿De qué forma estás amando sacrificialmente a la iglesia en general? Segunda pregunta. ¿De qué forma estás amando sacrificialmente a los que están fuera de la iglesia para el bien de la iglesia? ¿De qué forma estás amando sacrificialmente a los que están fuera de la iglesia para el bien de la iglesia? En otras palabras, has abrazado la misión de Jesucristo de ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Has abrazado la visión de salir de las cuatro paredes, de reunirte para ser alimentado, para amar a las demás personas, para servir a las demás personas, para dar de tu tiempo, dinero y esfuerzo, y después de eso salir e ir a tu trabajo y ser un buen trabajador, salir e ir a tus hobbies, ir a tu familia y ser un buen familiar, ser una persona que practica sus deportes, practica sus hobbies de una forma que glorifican a Dios, con el fin de que Dios pueda salvar a más personas y agregarlos a la iglesia como en Hechos. Ve conmigo por favor a Efesios 1, 21 al 23. Efesios 1, 21 al 23. Una vez más voy a leer de la NTV. Esa la usé en la mañana. Se las recomiendo mucho. Es mucho más sencilla que la Reina Valera. Entonces, intenten leer. Sí es bastante diferente, pero es muy claro. Efesios 1, 21 dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernadores o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Ahí les da. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿Quién es el eminente? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el que toma el primer lugar? Jesucristo. Puso todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza, centro, el quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Sí ves esto? La iglesia es la manifestación tangible de Jesucristo. Cristo se fue y dejó a la iglesia. ¿Qué tan importante es pertenecer a una iglesia? Es pertenecer al cuerpo de Cristo, es pertenecer al señorío de Cristo, es que Cristo sea tu cabeza. Ahora nota esto, final del versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también es la plenitud de todas las cosas en todas partes con su presencia. La Reina Valera dice que Él ha puesto todo bajo sus pies. Y dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la imagen? Dios utiliza a la iglesia para cumplir el propósito de glorificarse. En otras palabras, ¿cómo vas a alcanzar al mundo? En el contexto de la iglesia, en el contexto de ser ganado a una iglesia, en el contexto de ser discipulado en una iglesia, en el contexto de ser enviado por una iglesia. ¿Estás participando en esto? ¿Cuántos de ustedes ni siquiera han dado un 5 a las misiones en su vida? ¿Cuántos de ustedes jamás han llorado por el alma de un ser que se va a ir al infierno a menos de que alguien les predique? ¿Cuántos de ustedes están tan duros y apáticos que pueden prender la tele y ver la necesidad y no ser conmovidos al punto donde dicen: Dios, heme aquí, envíame a mí? Hay una misión que Dios nos ha dado. ¿Cuál es esa misión? Proclamar su excelencia a todas las naciones. ¿Qué has hecho para participar en eso?
Como les digo, la gran mayoría, absolutamente nada. La gran mayoría, absolutamente nada. Se dejó venir la lluvia. Dios también está emocionado. Número 3. ¿De qué manera estás amando sacrificialmente a tus pastores? ¿De qué manera estás amando sacrificialmente a tus pastores? Abre por favor tu Biblia, Hebreos 13, 17. Hebreos 13, 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. La gran mayoría de los pastores se quejan. La gran mayoría de los pastores están exhaustos y lo único que reciben de sus congregantes son críticas, son quejas, son amenazas. Y dice que hay pastores que pastorean con mucho gusto cuando las personas se sujetan, cuando las personas obedecen. Hay pastores que operan con tristeza. Hay pastores que operan quejándose, porque están pastoreando una iglesia de ovejas, pero en vez de ovejas parecen lobos. ¿Cómo tratas a tu pastor? ¿Cómo hablas de tu pastor? Cuando personas critican a tu pastor, ¿qué dices? Ah, sí, ya sé. O dices, ¿sabes qué? No es su lugar criticarlo. Dice 1 Corintios que a menos de que haya 2 o 3 testigos, no se debe de admitir una confianza, una amenaza, una acusación, en contra de un anciano. Dice 1 Timoteo que los ancianos que enseñan deben de ser tratados con doble honor. ¿Comparas a tu pastor? Dices, quisiera que mi pastor fuera más como... Porque en el matrimonio se llama adulterio, pero en la iglesia se ve como normal. Si trataras a tu pastor, si trataras a tu mujer como tratas a tu pastor, tu esposa no te pudiera tragar. Y es claro saber por qué tantos pastores se dan por vencidos. Porque tienen que lidiar semana tras semana con hombres ineptos que no hacen nada y que para justificar su no hacer nada se la pasan criticando a su pastor. Porque ellos sienten que cuanto más critican, más espirituales son. ¿Eres tú? ¿Cómo has hablado del siervo de Dios? Dice David acerca de un pésimo rey, no hablaré mal acerca del elegido de Dios. ¿O acaso te crees mejor que Dios? Dice Romanos que ¿quién ha aconsejado a Dios? Dios no te pide consejos, Dios no quiere tu opinión. Por último, ¿de qué forma estás amando sacrificialmente a los individuos de la iglesia? Ve conmigo por favor, Hechos 9, vamos a ver del 1 al 5. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y lo pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Nota 2 palabras. 1, discípulos. Un cristiano es alguien que está siendo discipulado. Discipulado viene de la palabra disciplina, que está en un régimen, que está en un orden, que está en un sistema. Y nota palabra número 2, los del camino, que habla de un transcurso de vida, no habla de una decisión de una vez, habla de una forma de vivir. Para ver si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Les recuerdo, aquí estamos hablando acerca de cómo tratas a los individuos en la iglesia. Pablo quiere matar a estos discípulos, Pablo quiere matar a estos hombres del camino. Llega Jesús. ¿Qué tan comprometido está Dios con la protección de su novia? Que Él baja del cielo a protegerla personalmente. Y te reitero, ¿cómo la tratas tú? Llega Jesús y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora la pregunta es, ¿estaba Pablo persiguiendo a Jesús? No, estaba persiguiendo a la iglesia. Ahí te va. Como tú tratas a los cristianos, Jesús lo toma como trato personal. Cada insulto que haces hacia un cristiano, Jesús lo recibe como un insulto dirigido a Él. Cada vez que tú ofendes innecesariamente a un cristiano, Cristo lo toma como una ofensa personal. ¿Y cuántos aquí lo hacemos vez tras vez, tras vez, tras vez, sin ningún tipo de remordimiento? Sin que nos pese el corazón que hemos maltratado a la iglesia de Cristo. Saulo, ¿por qué me persigues? Dios está dispuesto a hacer cosas como esta para proteger a su esposa, la iglesia. Último concepto dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón.